Bienvenidos a esta sesión. Estamos en vivo grabando esta sesión desde la Facultad de Medicina de Saltillo, la ciudad de Saltillo. Aquellos en la audiencia que conocen esta área, pues les quiero felicitar. Muy linda ciudad. Tenemos una audiencia en vivo en el auditorio de la Universidad de la Facultad de Medicina. Y entre nosotros tenemos algunos médicos y pues también tenemos público, digamos, con el cual vamos a poder interactuar, ¿no? Si hay preguntas. Entonces, el tema de hoy día, y por cierto hemos hecho una serie de sesiones en referencia a inflamación, mecanismos inflamatorios que se prenden en manera crónica, y más tarde sistemática, ¿no? Para aquellos que desean ver estos episodios anteriores, por favor, revísenlos, están grabados dentro de la plataforma. Entonces, una variedad de temas hemos incluido, ¿no? El efecto de marcadores inflamatorios en la producción hormonal, en el sueño y en otros mecanismos metabólicos y también de orden inmunológico. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito más sobre el efecto de estrés crónica, aunque está relacionada a toda condición crónica inflamatoria, ¿no? Pero vamos a hablar más directamente en cuanto a en qué manera este mecanismo, que es el mecanismo de estrés, cuando crónicamente, digamos, está siendo activado debido al estado psicológico del individuo, digamos, comienza a hacer alteraciones. Y hoy vamos a hablar de manera general de algunos de estos sistemas que trabajan en conjunto para mantener nuestra salud. Entonces, nuestro cuerpo está constantemente regenerándose. Para esto hay una serie de mecanismos. Hay un reloj biológico en nuestras células. Entonces, hay un tiempo de vida, ¿no? Dependiendo, digamos, dónde la célula está localizada. Cuando ese tiempo expira, la célula puede dividirse en ciertas áreas y crear, digamos, una célula que va a reemplazarse a sí mismo, ¿no? Entonces, luego, digamos, inicia lo que se llama apoptosis, su propia muerte, ¿no? Para poder, digamos, evitar de que haya un tumor, ¿no? Entonces, este proceso es normal. Otros mecanismos de regeneración incluye la división de una célula madre para reemplazar la célula que ya le toca morir, ¿no? Por su edad biológica. Entonces, esta es lo que conocemos como la edad biológica, ¿no? La manera como estos órganos, digamos, que están constituidos de células, comienzan a expirar su tiempo de vida, ¿no? Y pues la muerte se inicia, pero digamos hay una célula que lo reemplaza, ¿okay? Y el tiempo de vida de las células pues varía, ¿no? Dependiendo de dónde está localizada, ¿no? Hay células que viven 3 meses, como las células en sus huesos, ¿okay? Otras que viven 12 semanas, otras que viven días. Entonces, durante ese tiempo han hecho su trabajo y el tiempo de expiración le llega, ¿no? Y este fenómeno, ¿no?, de expiración incluye, digamos, información genética que indica a qué tiempo la célula tiene que iniciar su suicidio, ¿no? O iniciar un proceso de división para que se reemplace por una nueva célula. También en este proceso, digamos, de regeneración incluye comunicación entre otras células, lo que indica, digamos, que básicamente la edad biológica de las células en ciertos órganos está también, digamos, administrada y regulada por otras células. Entonces, básicamente, células en otras partes del cuerpo lo que hacen es, tienen la información de la edad biológica de las células en ciertas áreas del cuerpo y pues mandan mensajes cuando es tiempo de que estas células reciban activación de mecanismos que inicia la muerte, ¿no?, o su división. Entonces, esto es la regeneración celular. Hay otras razones por las cuales la regeneración ocurre también, ¿no? Por ejemplo, hay un trauma, un golpe, ¿no? La célula muere o no tiene la capacidad de repararse si un daño interno ocurrió. Entonces, cuando estas condiciones existen,
la información relevante a la condición de la célula, debido a los daños que hay internamente, la reciben las células vecinas. Entonces las células vecinas mandan señales para que esta célula prenda el mecanismo que inicia la muerte, ¿no? O si este mecanismo no funciona por alguna razón, entonces las células inmunes que van a ser las que van a inducir la muerte de esta célula que está enferma y no se repara. Entonces, estos son mecanismos que mantienen nuestra salud. El proceso de regeneración, digamos, también induce, digamos, una limitación en el tamaño del telomerasa. En las cromosomas de cada una de nuestras células hay una extensión, ¿no? Esa extensión, digamos, se va reduciendo en tamaño cada vez que la célula se divide. Entonces, eventualmente, es tan pequeña que es tiempo de morir nuestro cuerpo. Entonces, esto es como la muerte se produce normalmente, ¿no? Se podría acelerar, digamos, este sistema de muerte más temprana, de envejecimiento prematuro. Entonces, hay ciertas cosas que podrían inducir a un envejecimiento prematuro de las células, lo cual, digamos, concluiría, digamos, con un envejecimiento prematuro nuestro. Entonces, podemos tener una edad cronológica, la edad que tenga, 50 años, 40 años, 20 años, 60 años, pero la edad biológica puede ser diferente a su edad cronológica, porque es probable que haya un aceleramiento, digamos, y una continua, digamos, reemplazo de muertes y muertes de células muy prematuramente, antes de la expiración de su tiempo de vida, lo cual, digamos, hace que esta extensión en el cromosoma se reduzca, ¿no? Entonces usted puede tener 40 años y tal vez uno de sus órganos ya es como de alguien que tiene 80 años, ¿no? O puede tener 60 años y algún órgano ya está, digamos, en una edad biológica, digamos, más avanzada, ¿no? Esta es una de las causas, digamos, de la muerte prematura. Entonces hay muchas personas que desafortunadamente fallecen antes de los 80 años, ¿no? Antes de los 70 años. ¿No? Y vamos a hablar, digamos, de qué es lo que induce, digamos, a que sistemas regenerativos que pueden ser afectados. Y esta es una de las partes del tema de hoy. La otra parte, digamos, que quería hablar era en cuanto a reparación. Entonces, el insulto puede venir por diferentes formas a nuestro cuerpo, ¿no? Mucha radiación solar, probablemente haya algún tóxico que entró, o probablemente por alguna situación que usted está psicológicamente emprendiendo mecanismos de estrés que inducen, digamos, a un exceso de hormonas como cortisol, o tal vez en un desbalance en hormonas como testosterona o estrógenos. Entonces, estas condiciones podrían alterar, digamos, algunos mecanismos, lo cual, digamos, produciría un ambiente tóxico en el plasma sanguíneo, ¿no? Ya que todas las células son irrigadas por lo que está viajando por la sangre. Entonces, esto es en manera general, digamos, el tema. Cuando hay este tipo de influencia de químicos que viajan por la sangre, ¿no? Ya sea exceso de cortisol por estrés psicológica, un exceso de estrógeno por alguna otra condición iniciada por inflamación o estrés psicológica, entonces podría haber alteraciones internas en las células, digamos, que interfieren con los procesos normales de la salud de la célula. Entonces, afortunadamente hay mecanismos internos que pueden iniciar la reparación interna de la célula. Entonces, estos insultos que pueden venir de una u otra manera, ¿no? O por un trauma, ¿no? Tuve un golpe, ¿no? Afortunadamente son reparables, ¿no? A menos que el trauma fue muy fuerte y hay una explosión de células en el golpe contra, digamos, en la caída o en alguna otra razón. De otra manera, pues las células que han sido afectadas con este golpe pueden repararse si todavía, digamos, hay manera de reparación. Si las células no se reparan, por alguna razón, van a aprender un mecanismo de apoptosis y se matan solas, ¿no? Para evitar que usted esté enfermo. Entonces, y luego, pues hay células que la reemplazan
si esta situación ocurre, y esto es parte del proceso de regeneración. Ok, entonces reparación es algo que cada célula tiene, digamos, hay genes especializados que están siendo activados frente, digamos, a algún cambio biológico que hay interno en las células. Entonces, estos mecanismos también pueden ser sobreestimulados o podrían ser, digamos, inhibidos por las condiciones que hay en el plasma, ¿no? Exceso de estrógeno o progesterona o exceso de testosterona o tal vez exceso de hormonas de tiroides o probablemente una deficiencia de algunas de estas hormonas. Exceso de cortisol podría ser un gran problema, exceso de adrenalina podría, digamos, generar también algún tipo de ambiente tóxico que puede, digamos, sobreestimular algunos mecanismos internos de las células. Ok, bien, está claro como el agua para la audiencia, muy claro, no ha habido confusión. Y esto puede ocurrir en cualquier lugar, ¿no? En las células en sus ojos, o en la piel, o en sus intestinos, o en sus ovarios, o podrían ocurrir en su cerebro, o en las mismas arterias que son constituidas de células, o sus venas, o tal vez, digamos, podría ser en las células que son parte del páncreas, o del vaso, o su timus, o células que producen células rojas, que estas condiciones, digamos, podrían afectar cualquier tipo de células. All right, entonces volvamos brevemente a hablar del efecto de estas condiciones en el plasma sanguíneo. Produce alteraciones que inician la producción de químicos inflamatorios. Y luego viene, digamos, el efecto ya de dominó, ¿no? El efecto que ocurre, digamos, en todo esto. Bien, entonces, no sé si hay alguna pregunta de parte de la audiencia, ¿no? Para aquellos que están virtualmente, por favor, escríbanos. No vamos a responder esto inmediatamente. Tendremos un día o dos para responder sus preguntas. Okay. Bien, ahora otros mecanismos que son esenciales, ¿no? Para mantener salud es mecanismos de detoxificación. Okay. Producimos endotóxicos. Producimos tóxicos en el proceso de reparación o en el proceso de regeneración o en cualquier otro proceso. Utilización de nutrientes, ¿no? La producción de ciertas hormonas, ¿no? O tal vez inhibición para la producción de ciertas hormonas. Todo esto, al final del día, va a producir algún producto secundario, ¿no? Estos productos secundarios son tóxicos y normalmente el cuerpo lo mueve, lo remueve de sus sistemas, y hay órganos especializados, digamos, que ayudan en estos procesos. Sus pulmones, los mismos vasos sanguíneos, la sangre, células rojas, sus riñones, su hígado. Sus propios intestinos también participan, digamos, en estos procesos. Entonces, regeneración es importante porque nuestras células no son eternas, ¿no? Y tampoco viven el tiempo de su edad cronológica. Aunque usted tiene 40 años de edad, realmente, o 30, o 50, sus células tienen menos edad. Entonces hay células que apenas viven 3 meses, o semanas, o días. Entonces, si usted abraza a su mejor amigo hoy día, o a su mamá, y no lo ve por otro año más, entonces usted no está abrazando al mismo cuerpo. ¿Okay? Hay un nuevo hígado allí, hay nuevo páncreas, hay nuevas células en la piel, nuevo intestino, nuevos huesos. Entonces está abrazando a otra persona, es la misma. ¿Okay? Está abrazando a la misma persona porque la información es transmitida o pasada a la célula nueva que es reemplazada por las células viejas. Entonces, esta es la razón por la cual si hay un órgano que está enfermo, entonces las nuevas células que van a ser reemplazadas siguen enfermas. Entonces se copia la información de la condición de salud de esa célula, digamos, cuyo tiempo expira de vida. Entonces la nueva célula que nace va a tener, digamos, exactamente las mismas características,
la misma enfermedad entonces se va a presentar y continúa, ¿no? Y claro, pues desafortunadamente enfermedades están siempre evolucionando para peor. Hablaremos de eso al final de esta presentación. Ok, entonces detoxificación también requiere de mecanismos y sistemas. Por ejemplo, mis células respiran oxígeno, aunque usted lo lleva a través de procesos respiratorios, las células necesitan oxigenación, ¿no? Y la misma oxigenación a través de mecanismos internos hace posible que la glucosa que usted recibe pueda ser transformada en energía celular. Y de esos hay productos secundarios, algunos son tóxicos, como el dióxido de carbono, que tienen que salir, ¿no? Y usted va a exhalarlo cada vez que hace una exhalación. Y inhala gases que incluyen oxígeno, que viajan por la sangre a través de los glóbulos rojos, y luego pues son entregadas a sus células. Entonces, hay otras cosas más que ocurren internamente. Por ejemplo, la constitución o lo que está constituido sus células. Las moléculas, las proteínas, se desgastan también, ¿sí? Entonces tienen que ser reemplazadas. Entonces hay constantes reemplazos de partes internas, independiente de qué tiempo vive su célula. Así viva la célula unos días o viva 3 meses. Entonces las partes que constituyen estas células se reemplazan constantemente. Entonces, estos proteínas o químicos ya son tóxicos. ¿Sí? El momento que hay alguna variación en la estructura molecular de ese químico que pertenece o es parte integral de las células suyas, entonces ya las células reconocen, digamos, que ha habido una variación, ya sea en la posición de alguna de las partes estructurales atómicas de esos químicos. Entonces va a haber procesos de eliminación de esos químicos y procesos de producción de una nueva molécula que reemplace a esa proteína o a ese químico, digamos, que era parte estructural de sus células. Ok, voy a preguntar a la audiencia porque probablemente aquellos que están virtualmente no van a poder responder a esto. Confusión. ¿Claridad? Ok, muy clara. ¿Como el agua o turbia? Poquito turbia, ¿no? Pero no mucho. Sí, díganos más, si es turbio está bien. Porque si es muy claro, ni yo no tengo claridad, ¿no? ¿Sí me entiendes? Entonces esto es algo con lo que estamos aprendiendo todos, ¿okay? Porque desafortunadamente, aunque entendemos ciertos procesos internos, biológicos, químicos, la información todavía que tenemos es limitada, ¿no? Todos, ¿no? Entonces estoy dándole información actualizada, pero todavía es limitada, porque en unos meses, en unos años vamos a tener una idea tal vez un poco más extensa. Entonces, poquito turbio está bien, ¿no? No hay problema. Ok, por el momento vamos a utilizar lo que sabemos para tratar de mejorar nuestra salud, ¿no? Entonces, mecanismos de detoxificación, ok, incluyen procesos en los cuales otros químicos son producidos para asegurar que estos químicos, al salir a la sangre, que no vayan a producir daños a algún órgano, ¿no? Entonces, ni a las arterias, ni puedan interferir con las estructuras moleculares de otros químicos que viajan por la sangre, como hormonas o proteínas o células rojas o células blancas, o que no vayan a activar, digamos, el sistema inmune, porque el sistema inmune está constantemente en vigilia. Entonces, si por la sangre algunos de estos tóxicos viajan, endotóxicos, productos secundarios, en dirección hacia el riñón o hacia alguna otra área, hacia los pulmones, para ser eliminado, podría estar en contacto con células inmunes que viajan por la sangre y podría, digamos, producir una hiperactividad del sistema inmune, lo cual podría iniciar una activación de mecanismos inflamatorios. Entonces, esta es una de las cosas que es importante. Entonces, esta transportación de estos tóxicos que no son eliminados, como tiramos, por ejemplo, ¿cómo se llaman las líneas de desagüe donde salen las aguas servidas? ¿Cómo es?
El drenaje no es igual que el drenaje, ¿no? Donde usted tira de todo, ¿no? No, esto tiene que ir regulado, es decir, las sustancias que ahora son sustancias que ya no sirven a las células y que han sido reemplazadas, tienen que ser empaquetadas, aparte de empaquetadas en una manera, digamos, que no vaya a activar el mecanismo inflamatorio ni tampoco vaya a interactuar con otras moléculas y cambiar la estructura molecular de una hormona, ¿no? O cambiar la estructura molecular de algún otro químico. Entonces, este empaquetamiento y también transportación incluye activación de ciertos genes que inician, digamos, la preparación de estos medios, ¿no? De transportar, digamos, estos hacia el baño, ¿no? Sin que afecte ni las células en los riñones cuando hagan su proceso de eliminación, o que afecten, digamos, al hígado, o que afecten a sus pulmones, o a las arterias o venas por donde viajan, digamos, estos tóxicos, o sus vasos linfáticos. Ok, entonces la salud va a depender muchísimo de que los procesos regenerativos, en el tiempo apropiado, cualquier aceleración de estos procesos regenerativos va a producir un envejecimiento prematuro de esas células. Ese es el caso, por ejemplo, en el caso de que tenemos sobrepeso. Entonces las células adiposas tienen un tamaño muy grande, ¿no? Debido, digamos, a la necesidad de expandirse en tamaño para dar cavidad, digamos, al exceso de grasa que tenemos en el cuerpo. Entonces, esto produce una condición inflamatoria. Entonces, como aquellos que, digamos, entienden sobre esto en medicina, comprenden bien que una condición inflamatoria moviliza células inmunes que en bastante cantidad a las regiones donde está la inflamación, y como realmente no hay toxicidad, es solamente energía que en forma de grasas que está, digamos, en demasiada cantidad. Pero la acción inflamatoria de estas células que ha engrandecido en tamaño, debido, digamos, a la cantidad superior a grasa que debemos tener en el cuerpo, esto es lo que moviliza estas células inmunes. Y las células inmunes eventualmente van a atacar las células adiposas y las van a matar, lo cual va a requerir un reemplazo de esas células, porque no nos quedamos sin células, ¿no? Entonces, el proceso de regeneración va a iniciarse para reemplazar estas células que han sido destruidas por su mismo cuerpo. Esto lleva, digamos, a que esta telomerasa, que es la extensión del cromosoma, digamos, vaya disminuyéndose en tamaño, y va a generar, digamos, otros problemas más, inclusive, digamos, un envejecimiento prematuro de estas células. Entonces, esta es una idea para que entiendan, ¿no? Exactamente, digamos, cómo estos procesos pueden, digamos, acelerar el envejecimiento del organismo completo. Entonces, y esta es la razón por la cual mucha gente que tiene una edad cronológica, digamos, de 50 años, pero tal vez su corazón es de alguien que tiene ya 90 años o 98 años, que está con salud, ¿no? Pero a esa edad, pues naturalmente el corazón no es igual que cuando tiene 50, pero desafortunadamente este envejecimiento no es el único, porque cuando alguien tiene a los 50 años envejecimiento prematuro de un órgano, normalmente tiene una condición mucho más acelerada de inflamación en diferentes partes del cuerpo. Y muy probable que haya una inflamación sistémica que ya ha alterado, digamos, la condición de salud en otros órganos más. Entonces, ok, y nadie quiere eso, ¿no? Usted no quiere eso, ¿no? Ok, entonces vamos a hablar de qué es lo que interfiere con estos mecanismos de regeneración que ocurren normalmente, que necesitamos para que estos procesos funcionen de manera óptima. ¿Qué interfiere con los procesos de reparación? ¿Qué interfiere con mecanismos que ayudan, digamos, a remover tóxicos? Entonces, para esto entendamos un poquito de la estructura de nuestros órganos. Estamos constituidos de células, como 70 trillones de ellas, que se unen para formar órganos que
divididos en diferentes tipos de tejidos. Cada uno de estos órganos tiene funciones específicas. Unas producen ciertas hormonas, otras producen otros químicos, y aun cuando son parte de ese mismo órgano, digamos, podrían estar produciendo diferentes químicos. Pero el órgano en sí, digamos, cumple funciones, como su corazón, ¿no? Se dilata, se contrae. Esto no es una bomba nada más, esto es más complejidad allí. Hay hormonas envueltas en estos procesos, mensajes del cerebro, comunicación entre vasos sanguíneos y su corazón. Entonces, ¿dije corazón o cerebro? Perdón, corazón, muy bien. No sé que, digamos, dije una palabra incorrecta y alguien en la audiencia está, digamos, pensando, ok, aquí hay confusión. Entonces, el corazón, digamos, es no únicamente una bomba, ¿no? Que está constantemente contrayéndose y está dilatándose, ¿no? Hay interacción, hay comunicación con el cerebro, hay comunicación con otros órganos, hay comunicación con vasos sanguíneos, entonces hay comunicación con los riñones, entonces comunicación con células en su piel, en los huesos. Entonces, este órgano, digamos, los ejemplos, digamos, tiene mucha actividad, igual que todos los otros células en el cuerpo. Entonces, de esto estamos hechos y la salud depende muchísimo de comunicación entre sus órganos, entre sus células. Hay comunicación que es directa entre células vecinas, otra comunicación que ocurre a larga distancia, ¿no? Con la producción de ciertos químicos. Por ejemplo, el cerebro produce hormonas, algunos tipos de hormonas. Unas hormonas son de crecimiento, que lo está produciendo todo el tiempo, aunque tenga 99 años o 120 años. No tenemos que ya, tal vez la edad de crecimiento fisiológico ya ha terminado, pero hay constante reconstrucción, ¿no? La regeneración de nuestro cuerpo depende de hormonas de crecimiento. Entonces, y lo produce el cerebro. Y estas hormonas viajan por la sangre y influencian órganos para que hagan ciertas cosas. Hay otros químicos que influencian para que detengan estos órganos de hacer ciertas funciones. Entonces, el proceso de mantener homeostasis y salud, digamos, depende de comunicación. Entonces, hay comunicación constante. ¿Dónde se detiene la comunicación? Hay problemas serios. Igual que en una guerra, ¿no? Si dos países están en guerra y uno quiere ganar la guerra, lo que hace es corta la comunicación. Destruye, digamos, lugares donde internamente puede comunicarse, digamos, los comandantes y generales con aquellos que están al frente de la batalla. Entonces, este es uno de los problemas más grandes que hay dentro de la salud. ¿Quiénes son los mensajeros? Mensajeros son hormonas que se producen alrededor de todo el cuerpo, inclusive su corazón produce hormonas. Otros son neurotransmisores, son químicos que produce el cerebro, ¿no? Hay una variedad de ellos. Algunos neurotransmisores actúan como hormonas también. Algunos viajan por la sangre, otros influencian, digamos, activación de ciertos órganos para que inicie, digamos, ciertas actividades. Entonces, hay comunicación a través de químicos que viajan por la sangre, hay comunicación también a través de los nervios. Y en esos casos, los químicos no viajan por nervios, ¿no? Lo que ocurre es que a nivel del cerebro y del sistema nervioso central, lo que hay es químicos que producen estas células que inician una actividad excitatoria que convierte, digamos, estos químicos en cargas eléctricas con mensajes, ¿no? Igual como cuando usted llama por teléfono. Entonces, no es su voz la que viaja por allí. Lo que ocurre nada más es que su teléfono tiene un receptor y hay una actividad interna por cargas eléctricas que produce agitación. Entonces, captura la voz suya y viaja a través de ondas que están en el medio, ¿no? Luego, si la distancia es muy larga, donde usted tiene que mandar la voz, está llamando a la China, desde aquí con su celular, o a los Estados Unidos, o a Cancún. Entonces hay torres
que torres que en diferentes lugares que hacen es producir, digamos, una carga eléctrica que estimula el impulso para que las ondas continúen, digamos, transmitiendo su voz hasta el receptor, que es el teléfono que está en la China o en Cancún. Entonces, en la misma manera, nuestro cuerpo funciona, más sofisticado que eso. Porque esto es, aunque es extraordinario ver cómo nuestra voz puede ser recibida en otro lado del mundo, sin embargo, estos procesos son muy sencillos, ¿no? El cerebro tiene procesos que son más sofisticados, porque dentro de la misma línea pueden viajar muchísimas voces, ¿okay? Dentro de la misma frecuencia, inclusive las mismas ondas. Entonces, mensajes pueden ir en diferentes formas y este es uno de los medios con el cual hay comunicación. Entonces, se interfiere, se producen problemas en la producción hormonal, que va a haber problemas de comunicación. Y esto es serio para su salud. ¿Okay? Se producen problemas en la manera como estos mensajes, ya sea viajan, ya sea, digamos, en la producción de neurotransmisores en los células del cerebro, ¿okay? O tal vez en los mismos cables, que sería, digamos, sus nervios. Entonces el mensaje va a llegar, digamos, mal, va a llegar incorrecto y va a haber problemas de salud. Okay. Muy bien. Creo que ustedes son una muy buena clase. Okay. ¿Están todos claros? Okay. Entonces, ya sea que estoy regenerando, digamos, o reconstruyendo, que estoy reparando, que estoy detoxificando, estos mensajeros son esenciales para todos esos procesos. Ahora, como hay mucho trabajo, digamos, dentro de microscópicamente, nuestras células necesitan energía, necesitan herramientas, porque indiqué que hay muchas partes que tienen que ser reemplazadas todo el tiempo. Entonces, nutrición es fundamental. Entonces, no cualquier nutrición, buena nutrición. Okay. Si usted no le da la nutrición que necesita para la producción de esta hormona o para la producción de estas enzimas, o para la reconstrucción o producción de estas proteínas, usted va a tener problemas de salud serios, ¿okay? Que no se manifiestan inmediatamente, porque este es un proceso donde el cuerpo procura, digamos, hacer una adaptación, que las células tratan de adaptar a lo que está ocurriendo. Estos mecanismos de adaptación son de corto tiempo. ¿Okay? Si no hay cambios en el estilo de vida, eventualmente las células tienen que hacer algún tipo de ajuste a un tiempo más largo. Y esto es lo que llamamos mutaciones, ¿no? O va a haber alteraciones en la secuencia genética con el fin únicamente de poder sobrevivir. La célula quiere sobrevivir. ¿Okay? Al principio es adaptación, ¿okay? Que en otros términos sería su cuerpo diciendo, ok, este hombre o esta mujer cometió un error hoy día, ¿okay? Y este error indujo a cambios biológicos. Vamos a ayudarlo, ¿okay? Vamos a adaptarnos a esta situación para evitar de que haya un daño y para poder sobrevivir. Entonces se hacen algunos ajustes internos que ayudan a que la célula se mantenga todavía sana, que aún frente a ese estímulo destructivo que hay potencialmente en su sangre, ¿no? Que está circulando, ¿no? Entonces, el siguiente paso es el ajuste. Si usted no cambia, como su cuerpo está diseñado para vivir, ¿ok? Entonces, estas condiciones que usted mantiene, en este momento hablamos de nutrición, ¿okay? Porque hay mala nutrición, digamos, come chatarra, un exceso de carbohidratos o tiene un exceso de grasas, entonces llega un momento, porque eso va a ir a la sangre, ¿no? Y eventualmente va a estar circulando por sus células y las células ahora quieren vivir y tienen que hacer una alteración interna para poder sobrevivir. Y esto es lo que es la enfermedad. La célula quiere vivir, entonces se adapta a lo que usted pone ahí afuera y esta adaptación es lo que produce, digamos, cambios en la producción de proteínas o la producción de hormonas. No significa que está sano, significa que usted tiene un problema, digamos, que no está bien. ¿Okay? Todavía puede caminar, puede jugar, ir al trabajo, estudiar, tener intimidad con su esposo o esposa si está casado, enseñar una clase, ¿no? Algunos de ustedes que enseñan. Entonces,
pero no está bien. Luego, la siguiente fase, que si estas condiciones todavía continúan afectando, la célula puede mutarse. Y este es el punto cuando básicamente lo que las células hacen es esto. Lo voy a comparar con un gobierno, ¿no? Si en un gobierno hay mucho caos y no hay protección, y la policía lo ataca cuando usted sale a la calle, sin razón, le roba a usted, o cualquier persona viene y le ataca, y hay un caos tremendo en ese lugar donde vive, lo que usted va a hacer, usted va a protegerse. Y eso es lo que las células hacen. Y el cáncer es justamente eso. Es una condición donde el cuerpo quiere vivir y usted se va a rebelar, igual que si hubiera caos, se rebela contra el gobierno. Las células ya no escuchan los mensajes de nada en su cuerpo y deciden hacer su propia vida. Se cambian ciertos genes, mutaciones llevan de una a otra, ¿sí? Porque estas mutaciones son continuas, hasta que finalmente, digamos, el cáncer está. Y es un proceso que toma muchos años, que no voy a hablar de eso ahorita, pero ya que entendemos un poquito. Entonces, nutrición es esencial, que comer bien, que no chatarra, no azúcar, no procesados, que evitar, digamos, comer algo que tenga algún químico que sea adherido, ¿okay? Aunque eso es lo que encuentra en muchos lugares. Entonces hay que hacer cambios. No voy a hablar de eso ahorita. Cualquiera que tenga preguntas en la audiencia, por favor escríbanos. Estaremos respondiéndole para indicarle qué tipo de nutrición es mejor. ¿Okay? Comer a tiempo. ¿Okay? Su cuerpo contiene un reloj metabólico. ¿Sí? Hay horas cuando usted produce ciertas hormonas, hay otros momentos que produce ciertas enzimas, otros momentos que produce ciertas proteínas o produce ciertos neurotransmisores, etcétera, etcétera, ¿no? Estos cambios, si usted no tiene horas que come todo el tiempo y cambia, digamos, constantemente, se salta las comidas o come muy tarde, ¿okay? Entonces usted va a producir una condición inflamatoria, ¿okay? Que es el inicio, digamos, de estas otras cosas que hemos hablado, ¿no? Bien, entonces no voy a hablar más de nutrición, que recuerden no comer tarde, no saltarse comidas, no saltarse el desayuno. ¿Okay? Comer nutricionalmente y necesita, digamos, proteínas, carbohidratos, grasas buenas y otros micronutrientes que vienen en vegetales y frutas. Que comer no mucha fruta, pero necesitamos frutas, porque hay una serie de químicos que son indispensables para la producción de ciertas proteínas o procesos, digamos, de detoxificación o para procesos regenerativos o para procesos de reparación. Okay, lo siguiente que va a necesitar es asegurar que tiene actividad física. ¿Sí? Sedentarismo produce daños que llevan eventualmente, digamos, a estas interferencias en los procesos de mantener salud óptima. Okay. No voy a dedicarme un tiempo a esto, pero es nada más para que sepan, ¿no? El mundo ha cambiado, la mayor parte de nosotros estamos sentados, ¿no? Por nuestros trabajos. Entonces, denle por lo menos unas 5 o 6 veces por semana, por lo menos, si no ha hecho ejercicio, comience 10 minutos caminando, ¿okay? Y lo va incrementando. Lo óptimo es como entre 30 a 45 minutos, no importa qué haga, ¿no? No tiene que ir al gimnasio, puede hacer en casa, caminar, correr, bicicleta, bailar con la escoba, lo que le guste hacer, pero tenga actividad física. Gran beneficio, no solamente es para los músculos y tonificación, eso es bueno, ¿no? Naturalmente es para su propio, si quiere una imagen así está bien, o no importa qué es lo que quiere, pero lo que estamos hablando, digamos, es de la biología óptima, ¿no? Los músculos producen químicos que ayudan, digamos, en procesos de sanación del resto del cuerpo. Y si no hay actividad física, pues no va a haber una ausencia de estos químicos que producen músculos para otros órganos. Inclusive el cerebro necesita ciertos químicos que producen músculos, que ayudan a producir una sustancia en el cerebro que se llama BDNF, que le ayudan, digamos, a que tenga mejor memoria o una mejor capacidad de poder enfrentar situaciones
crisis, nuevas experiencias, sin llegar a un estado de toxicidad mental, ¿no? Entonces, muy importante. Otra cosa es asegurar, digamos, que usted toma agua suficiente. Creo que conocen, gran cantidad de nuestro cuerpo es agua. ¿Okay? No tome mucha, 1,5 litros, poco más si hace ejercicios, ¿okay? Todos los días, no tome agua en la noche. ¿Okay? Y procure tomar cualquier tipo de líquido en cantidades altas que podrían, digamos, afectar la retención de agua, ¿no? ¿Okay? Entonces, bien. Otra cosa es tratar la parte emocional y mental, ¿no? Y esto es parte del tema hoy día, ¿no? Estrés psicológica que afecta estos mecanismos de reparación, de regeneración, de detoxificación. Y esta palabra estrés creo que la hemos escuchado por todos lados, hasta los niños dicen ahora, abuelita, no te estreses, no, papá, no te estreses. Claro, ellos tal vez no saben, pero sienten. Así que no trate de disminuir la capacidad de un niño que tiene, ¿no? El niño sabe, tal vez no te puede escribir, ¿no? Pero puede sentir. Entonces, y estrés es una interpretación cuando es psicológica. Estrés es bueno, por si acaso, es un mecanismo nada más, ¿no? Nos ayuda a salvar nuestra vida cuando hay problemas afuera, alguien quiere robarlo, un ladrón quiere asaltarlo, un león quiere atacarlo. Aquí en Saltillo no hay leones, ¿no? Entonces por ahí no es, ¿no? Que ningún león va a atacar, pero podría un carro cruzarse, ¿no? Entonces se sorprende el mecanismo de estrés. Y es bueno, hay químicos que se producen cuando hay estos eventos, ¿no? Que son inesperados. Hormonas como cortisol es importante para mecanismos metabólicos. Otras hormonas como adrenalina y hay como 10, 11 hormonas que se producen en las glándulas suprarrenales. Entonces, si hay estrés, se prenden estos mecanismos, salimos del problema en 1 minuto y ya luego pues se para el mecanismo de estrés, ¿no? Cuando es psicológico, naturalmente es otra la historia, ¿no? Pero estrés también se puede prender si no hay ningún estrés psicológico, solamente cuando hay un evento inesperado, ¿no? Yo esperaba que esta clase comience a las 9:30 y comenzó a las 9:40, ¿no? Entonces se va a prender el mecanismo de estrés, eso no es malo. O esperaba que mi hijo pues termine la escuela y decidió cambiar y no estudiar. O esperaba que mi hija se encargue del negocio y ya cambió su opinión y quiere hacer algo diferente. O su hija o su hijo decide casarse con alguien que usted tal vez, de acuerdo a su propio criterio, su idea. Son fantasías nada más, ¿no? Piensa que no es lo mejor para su hija. Entonces, esta, digamos, prende estos mecanismos. No significa que va a tener estrés psicológico. ¿Okay? O hay un problema en el trabajo, ¿no? O, no sé, el avión no llega a tiempo, ¿no? Y usted va a abordar su vuelo más tarde y tiene que estar en un lugar a cierto tiempo porque hay una conexión o tiene una reunión y resulta que hay atrasos. Entonces, estas cosas prenden el mecanismo de estrés. No hay dinero, ¿no? Su esposo usó una tarjeta sin avisarle, ¿okay? O su esposo, o su hijo si le prestó la tarjeta, ¿no? Entonces, esto prende el mecanismo de estrés. Pero este mecanismo, cuando se prende en esta manera, no trae estrés psicológico, es solamente fisiológico. Es nada más, es un estímulo del mundo externo, ¿ok? Porque lo que veo en el mundo externo no va de acuerdo con mi mundo externo, mis ideas, mis expectativas. Entonces se produce agitación, ¿ok? Esta agitación es lo que hace que cortisol, adrenalina produce, y usted lo siente, ¿no? Y se sienten ciertas emociones que no son placenteras, ¿no? Tal vez un poquito de enojo, probablemente miedo, probablemente hay otros temores o tal vez un poquito de ansiedad, ¿no? Entonces, no hace daño eso, ¿ok? ¿Por qué se produce esto? Lo discutí ayer en una sesión, no voy a hablar en detalles. Se produce porque usted tiene que resolver eso, ¿sí? No manipular el mundo externo, pero usted tiene que resolverlo internamente, ¿okay? Es decir, tiene que traer la información del mundo exterior que internamente para poder alinearlo
y diferenciar, digamos, lo que internamente ha creado. Porque de repente estoy equivocado yo. Tal vez mi expectativa, digamos, es incorrecta, mi información incorrecta. Entonces, esto es lo por la cual estrés se produce frente, digamos, a experiencias menos esperadas. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre en el cerebro? Cuando estos estímulos producidos por el mundo externo hacen que el cerebro produzca epinefrina, es un tipo de hormona y también neurotransmisor que produce esta sensación, ¿no? Entonces, se dilatan las arterias en el cerebro. Entonces van a dilatarse vasos sanguíneos, ¿okay? Para permitir un mayor flujo de nutrientes, un mayor flujo de oxígeno. Entonces, ¿cuál es el fin? El fin es que usted permita que la experiencia del mundo externo entre, lo alinee, y entonces hay regiones en el cerebro que se activan. En la parte neocórtex es una de esas, ¿no? Atrás de los ojos, compuesto de una variedad de neuronas. Y la parte del área neocórtex hace que usted le ponga un freno, que por un segundo, una milésima de segundo, ponga un freno y evite usted hacer juicios sobre lo que está pasando afuera, para que usted pueda alinear las cosas y tener, digamos, un nivel de conciencia que le permita ver y comparar sus notas. Porque las creencias que tengo, o mis expectativas, o la información, o los circuitos neurales, o mapas neurales de cualquier información que he creado, tal vez son incorrectas. Y entonces es tiempo de corregirlas, ¿no? Si las corrijo entonces, aquí adentro, entonces alineo la información que he recibido del mundo externo con la mía y puedo resolver el problema. Sin crear crisis en el mundo externo, sin crear toxicidad interna, sin crear daños en una relación, sin afectar su vida socioeconómica, ¿no? Sin afectar, digamos, su día. Y esto es lo que hace el cerebro, ¿no? Fascinante. ¿Okay? Tal vez la pregunta que usted tenga, ¿y por qué esto no me pasa a mí? ¿Qué está pasando? ¿Mi cerebro está funcionando mal? ¿Me falta alguna vitamina para hacer eso? ¿O será que estoy dañado? ¿O será que me dañó alguien? ¿O no veo con claridad, digamos, lo que está pasando, ¿no? Entonces, ok, no, usted no está dañado. No, ni tampoco hay un error, digamos, en los sistemas. Lo que ocurre es que usted no entiende el mensaje. Okay. Y lo que hace es usted lo siguiente, lo que hacemos todos, y esto nos lleva a estrés psicológico. Llegamos a un momento cuando los mecanismos que me van a ayudar a resolver el problema van a digamos, revertir, digamos, cambiar el diseño de estos fabulosos sistemas que nos ayudan a crecer, a aprender y progresar. Y a través de esto, lo único que tengo que hacer para hacer eso es yo, que me confundo y pienso que la persona fuera de mí es la que me ha creado esta agitación. Y pienso que la otra persona es la que me está haciendo sentir mal, como me siento en este momento. Y ahí comienza el problema. Cuando hago eso, entonces se prende el mecanismo de estrés que manda señales a mis adrenoles a producir bastante o adrenalina o cortisol. En la clase del día de ayer hablamos un poquito de cortisol, hormona de estrés. Esta hormona penetra la barrera del cerebro y tiene prioridad sobre cualquier otra cosa. Entonces, significa hay peligro de verdad, ¿sí? Como si fuera peligro de verdad. Realmente no hay peligro. Algo afuera mío está pasando que no tiene nada que ver con la integridad de mi cuerpo. ¿Okay? Entonces, este es lo que me lleva, digamos, a bloquear este proceso. Entonces, ahora se contraen las arterias y los vasos sanguíneos, particularmente que me llevan información
al área neocortex para poner el freno y poder tomar notas y comparación. Esto no ocurre pensando, por si acaso. Este es un proceso, digamos, que está integrado, ¿no? Es integrado basado, digamos, en información que tenemos, en la habilidad que tenemos para percibir las cosas y tener un mejor criterio, ¿no? Junto a esto, digamos, hay otras cosas más integradas que no voy a hablar en este momento, pero ahí comienza el problema. Y luego de eso usted comienza a pensar absurdos. Sí nos pasa, ¿no? ¿Por qué mi hijo, digamos, no fue a la clase? ¿Es un vago? ¿Será culpa de mi esposa? ¿No es mi culpa de la abuelita porque le consiente todo? ¿Es culpa de no sé qué historia? Y comenzamos a formular cognitivamente, digamos, una fórmula para fracaso. El problema no se resuelve. El conflicto se aumenta y no importa si usted habló o no habló, si fue verbalizado o no, que es la manera como usted condujo, digamos, esta situación. No importa si no lo habló, pero esto conduce a diálogos que producen, digamos, una mayor cantidad de activación, sus diálogos internos, más activación, aprender mecanismos de estrés. Esto es estrés psicológico. Y este estrés psicológico nos lleva a iniciar repetición de pensamientos que no llegamos a creerlos. Estructuramos la información en diferentes áreas del cerebro porque esto se graba, ¿no? En su cerebro, ¿no? Eso es lo que es su mente, es nada más memoria de lo que usted piensa, de la experiencia del mundo externo. Y claro, esta situación produce dolor, ¿no? Que lo sentimos, ¿no? Si estoy enojado, no es que estoy sintiendo bien, hay dolor. Si estoy resentido, si estoy con temores, o si estoy con ansiedad o inseguro, produce dolor. ¿Okay? Y el dolor es bueno por si acaso porque es el siguiente paso para ayudarlo a que usted pare de hacer lo que está haciendo. Que nos puede ayudar a poner un freno, ya que el área neocortex, digamos, está limitada en la cantidad de nutrientes porque hay restricción de nutrientes por contracción de vasos sanguíneos. Entonces ahora el cuerpo va a ayudar produciendo químicos que viajan al cerebro para que usted sienta lo que está sintiendo. Ese dolor que está sintiendo es parte del mecanismo en el proceso de detenerlos. ¿Okay? Ahora, si no lo veo y justifico, digamos, los pensamientos que he entretenido, cortisol continúa aumentando. Y más tarde, la memoria de esa emoción de dolor probablemente sea la memoria que domine su vida. ¿Okay? Y más tarde sus reacciones, sus comportamientos, su interpretación va a ser basada en eso. ¿Okay? ¿Sí está claro para todos? ¿Cuál es el problema con esto? Cortisol, ¿okay? Como dije, es una hormona que tiene prioridad. Entonces, cortisol es hecho con colesterol, también es estrógenos y testosteronas, y cada hormona que usted produce requiere de colesterol. Pero cortisol tiene prioridad. Y si usted vive bajo estrés crónica, años más tarde podría tener un problema en la producción de estrógenos o tal vez hormonas en la tiroides o tal vez otras hormonas, lo cual es detrimental para tu salud porque no va a haber una buena comunicación, lo que va a llevar, digamos, a todos estos procesos que llevan a interferir mecanismos de salud óptima. Ok, entonces, esta es la sesión de hoy día para el público en la audiencia. Gracias. Las personas virtualmente le agradecemos por estar con nosotros. Síganos, porque vamos a enseñarles más adelante cómo manejar esto. No es tan sencillo, porque las estructuras mentales, las conexiones y mapas que creamos, podemos estar con estrés crónica y pensar que no lo estamos. Y un